Saludamos al doctor Yacu Pérez Guartambel. Él fue candidato a la presidencia de la República y es un viejo luchador por los sistemas de agua aquí en el austro del país. Doctor Pérez, continúa adelante la política prominera proextractivista del gobierno. Se ha firmado este acuerdo con la minera SolGold para explotar la polémica mina Cascabel, que tanto ha dado que hablar aquí en el país en los últimos años. Con esta firma, el tema queda ya fuera de discusión y se entrega a esta minera aproximadamente 5.000 hectáreas para una explotación por 33 años. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y un saludo a la audiencia que nos sintoniza. La presencia del presidente Daniel Noboa en la Feria Mundial de Minería en Toronto, Canadá, fue el norte que dio a conocer al país cuál iba a ser el futuro del Ecuador en materia extractivista. Fue la declaración de que el Ecuador es un destino minero. Fue extender el sombrero ante las multinacionales que ahí se concentran, las más grandes del mundo, como es Barrigold en materia de oro, Newmont Mining Corporation y otras más. En el Ecuador, si bien no están estas gigantescas mineras, están las intermediarias que vienen a especular y luego transfieren, obteniendo grandes capitales para sus bolsillos y luego transfieren. Entonces lo que hizo lo que ni siquiera el presidente Correa, que abrió las puertas anchas al extractivismo, se fue él en persona. Él enviaba a los ministros de Estado. Ahora fue el presidente Noboa acompañado de 3 ministros más a Toronto y allá vino comprometiendo a entregar los territorios de los pueblos indígenas, los territorios, anunciando prácticamente que el Ecuador está en venta, que pueden feriarse, y para eso hace caso omiso a las disposiciones constitucionales, a las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, que indican que para toda etapa de un proceso minero tiene que haber consulta previa a las comunidades indígenas y consulta ambiental para las comunidades afectadas. Y esto se lo hace en etapa de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y no digamos cuando es de explotación. Entonces lo que vemos a las claras es que mientras la comunidad científica alerta, desesperada, por el calentamiento global, fruto de los gases de efecto invernadero, que son provocados por el extractivismo minero, petrolero, forestal, mientras la comunidad científica indica que en los últimos 300 años hemos consumido la cantidad de energía equivalente a 300 millones de años, mientras el panel intergubernamental de cambio climático dice que estamos consumiendo el agua del futuro, al menos el 20% es agua subterránea, agua de nuestros hijos. Mientras la ciencia está alertando lo que está pasando con todas las narrativas de lo que pasa en Porto Alegre, nunca antes vista, esos torrenciales aguaceros que llegó a inundar y poner el agua en la coronilla a la población de Porto Alegre en Brasil, o lo que pasó en el 2015 cuando se quedó literalmente sin agua Sao Paulo, una población de 22 millones de habitantes, o lo que pasó reciente el año pasado en el 23, esos incendios forestales que llevó a que 9 de cada 10 casas sean incendiadas en Litonia a una temperatura de 50 grados Celsius, mientras todos los ecologistas, y no ecologistas, sino la ciencia, los científicos, dicen que hay que ir hacia el post-extractivismo, no en el extractivismo, al post-extractivismo, ir superando en esta transición. Incluso el Ministerio del Ambiente, se habla Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. No se entiende acá y se empieza a profundizar en el extractivismo, violentando derechos constitucionales, derechos colectivos, derechos humanos, sin pensar en las generaciones venideras, solamente entregándoles, porque como ustedes dan a conocer este rato las cifras, hay que leer
bien lo que dice el artículo 93 de la ley de minería. Ahí dice que el 96% de las regalías se lleva el empresario minero, es decir, las multinacionales, y al Ecuador le dejan solamente el 4%. En términos económicos, eso no es correcto, pero en términos medioambientales, aún es peor porque lo que nos dejan son los pasivos ambientales a perpetuidad, es decir, los ríos envenenados nos dejan la contaminación ambiental en el suelo, en el aire, nos dejan la fractura de las comunidades, es decir, nos dejan una herencia trágica y no aprendemos lo que pasó en el Brasil con Ouro Preto o Minas Gerais o Brunadiño, o no aprendemos lo que pasó en el Cerro Rico de Potosí transformado en el pueblo más pobre de Bolivia, o no aprendemos en los pueblos fantasmas en los montes Apalaches de Estados Unidos, o la fiebre del oro que provocó los pueblos fantasmas en California. No aprendemos esa papa rosaneada. Perdón, Sí, perdón, lo que pasa en México, en Centroamérica, en todas partes, y en el Ecuador seguimos acelerando y profundizando el extractivismo. Ahora, doctor Pérez, tal y como usted manifiesta, en Ecuador no aprendemos. En estos días se han desarrollado varios eventos relacionados al tema extractivo, al cambio climático, entre muchos otros, a propósito del Día del Medio Ambiente, y en todos estos eventos los datos de las investigaciones, de los resultados de los trabajos desarrollados respecto de los últimos acontecimientos dan cuenta de que efectivamente el cambio climático es una realidad que está cada vez trayendo efectos más difíciles respecto de lo que va a ser a corto, mediano y largo plazo la vida en este planeta. Pero las políticas, en este caso de los gobiernos, del gobierno ecuatoriano, apuntalan precisamente a radicalizar el tema de la minería. Incluso hay recomendaciones como la del Banco Mundial que advierte que el tema extractivo, que el tema minero es una de las opciones, una de las alternativas económicas que tiene Ecuador y que tiene América Latina. Es decir, como usted mismo insiste, no se aprende, pero nos preguntamos todo esto en contextos de procesos electorales, cuánto incide en la conciencia también, o cuánto incide la propia conciencia del ciudadano respecto de estos temas. Rosanita, buenos días. Nos encontramos ante un choque, una colisión de dos vagones. Por un lado, ese extractivismo perverso, empujado por las multinacionales, yo les llamo el imperio minero, que terminan imponiendo la política extractivista en los diferentes países. O sea, no solamente es en el Ecuador, eso pasa también en el resto de América Latina, del norte, incluso en todo lo que es África, en el Asia, en todas partes imponen la política minera. Pero ahí están los gobiernos que sucumben, que terminan vendiéndose en cuerpo y alma y entregando por migajas, solamente pensando con su corta memoria y una miopía gigantesca de no alcanzar a ver lo que van a dejar después de que vayan estas mineras. Yo siempre les digo a la comunidad cuencana, es cuestión de ir a visitar a 45 minutos cuando en 1994 lograron liberarse de la minera Armenónic del Ecuador, de capitales filipinos, en San Bartolomé, y ahí secaron una laguna. Hoy existe una laguna pequeña pero lleno de tóxicos, envenenada con el drenaje ácido de mina. O los que se van a la costa ecuatoriana a ver de los 7 ríos en Ponce Enrique, 6 son ríos muertos. Y eso es lo que no queremos que suceda acá, en la ciudad de Cuenca. Y cuando las poblaciones se organizan, cuando la ciudadanía levanta su voz y sale a las marchas, viene la criminalización de la protesta social. En la provincia de Bolívar, que está una empresa Curimaini, es subsidiaria de Adventus Mining Corporation, en donde tendrían acciones la familia Novoa, Novis, tendrían acciones, y ahí habría por lo menos conflicto de interés, si no hay tráfico de influencias. Y cuando
salen a protestar con los carteles que dice Bolívar sin minería, que el agua vale más que el oro, les criminalizan y les meten y les condenan a 3 años de cárcel por el delito de asociación ilícita, como que serían terroristas, o lo que están investigando este rato en Cotopaxi. Y volviendo a la SUAY, el 19 de este mes hay una audiencia en la Corte de Justicia de Cuenca, de una de las unidades judiciales penales de Cuenca, que le van a juzgar al sacerdote, al padre Javier Bermeo, párroco de Victoria del Portete, por haberse unido a la defensa de la creación, a la defensa de la vida, del agua. Y esto es insólito. Y estamos repitiendo lo que pasó en el 2006, 2008, 2010, 2012, en donde se ensañó el gobierno nacional metiéndonos presos, encarcelándonos, siguiéndonos procesos, haciendo con la justicia que nos declaren de terroristas altruistas, terroristas por cerrar las vías y altruistas por defender el agua. Entonces es ese choque que están entre extractivistas y post-extractivistas, entre los que defienden el dinero, el poder, el mercado, y los que defendemos la vida, defendemos el agua. No nos damos cuenta que las cifras de una empresa pública como es Etapa, y en la que presidía esos estudios técnicos, quien en vida fue Galo Ordóñez Espinosa, uno de los científicos que tenía Cuenca, pero que ha dejado grandes discípulos aquí en Etapa, en la universidad, y que decían que Cuenca tiene garantizado a través de Etapa el agua hasta el año 2030. Después del 2030, si bien va a continuar el agua, pero no va a haber la suficiente garantía. Y estamos viendo que hace pocos meses, 3 meses, llegó a tener menos de 1 metro cúbico, menos de 1 metro cúbico por segundo el río Tomebamba. Entonces llegará el momento en que el río se seque. Y eso es lo triste que somos completamente egoístas con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, porque nosotros vamos disfrutando del agua, del ambiente seguro, de los bosques, de la biodiversidad. Pero ¿y qué de nuestros hijos? ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? Doctor Y por Pérez, eso algo llamado. que no podemos cansarnos de insistir es en los daños ambientales, en los pasivos ambientales que va dejando la minería. Recientemente, en uno de los eventos que se realizó aquí en Cuenca relacionado con la justicia indígena y los derechos de la naturaleza, estuvo una de las expertas en el mundo, la abogada Fernanda Benzón, brasileña, que dirige el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, y fue muy expresa, clarísima, en señalar que no hay en estos momentos minería que pueda ser calificada como sustentable, en consecuencia responsable, que la tecnología no ha llegado a ese punto en donde los pasivos ambientales sean menores, donde pasa la minería, donde hay una explotación minera, queda destruida la naturaleza, y esto nos queda como una herencia perenne a los distintos países. Esto lo han dicho también académicos de las principales universidades del mundo, de aquí en Ecuador también, en uno de los cónclaves mineros incluso que se está realizándose ya o por realizarse en Quito el año pasado. Hubo un alto ejecutivo de la minería que también reconoció este tema, instando a la industria a mejorar y a perfeccionar perfectamente. Pero estamos muy lejos de una acción efectiva en una explotación minera que no genere tantos daños a la naturaleza. Y esos pasivos ambientales no se ponen en la contabilidad de contratos como el que acaba de firmar el gobierno. Efectivamente, frente a este panorama claroscuro que usted bien nos dibuja, el gobierno entregando como hojas volantes las licencias ambientales. No recuerdo la cifra exacta, pero se jactaba la señora ministra del Ambiente en menos de 6 meses haber otorgado algún centenar de licencias ambientales que han realizado. No, me parece que eran 300, no estoy bien. Pero entregar licencias ambientales de esa manera, sí, eso mismo ya dice mucho. No es igual un registro ambiental, un certificado ambiental, que una licencia ambiental. Una licencia ambiental tiene que cumplir con procedimientos rigurosos, porque vivimos de unas tierras bendecidas
en las que tenemos abundante biodiversidad. Tenemos en el Ecuador un promedio más de biodiversidad por metro cuadrado que en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, los estudios de impactos ambientales, la evaluación de impactos ambientales, tiene que ser absolutamente rigurosos y entregar más de 300 licencias ambientales en menos de 6 meses. Un récord, pero un récord para la vergüenza de la ciencia, un récord para la vergüenza de nuestra biodiversidad, de los bosques, en temas hidrogeológicos, que no tienen nada, es un copy-pega. Es increíble. A la vez nos llena de esperanza porque recientemente con apertura de la universidad, concretamente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, del doctor Juan Peña, se pudo realizar un seminario internacional de los derechos de la naturaleza y la justicia indígena con destacadísimos conferencistas como Fernanda Benzón, como ex jueces, Ramiro Ávila Santamaría, el rector de la Universidad de Esmeraldas, el decano de jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, indígenas como Juliet Jackson, quien es indígena de Estados Unidos, que también nos vino a contar cómo son ellos sofocados y expulsados de sus territorios por parte del extractivismo en Estados Unidos, y la María Mercedes Sánchez de Naciones Unidas, que nos contó las experiencias, cómo se vive, pero reiteramos a la vez, hay una luz de esperanza porque y hay 36 países que empiezan a recoger en sus legislaciones o en sus sentencias los derechos de la naturaleza. Y lo bueno es que se ha logrado a través de las acciones de resistencia y sentencias. Estuvimos hace poco tiempo en Minnesota y en la Universidad George Washington, dando a conocer de las sentencias que tuvimos la suerte de patrocinar en Río Blanco y también contra el OCP. Hace menos de un mes ganamos un juicio contra la contaminación de petróleo en el río Coca, en Amazonía, y Sinangoe Cofanes por también actividades mineras, dando a conocer estas sentencias exitosas que hemos tenido en el Ecuador, y también hay sentencias exitosas en el Perú recientemente. Ahora, doctor Pérez, antes de continuar con eso, que sí es muy importante, cuéntenos qué está pasando aquí en la cercanía, qué está pasando con el proyecto Quimsacocha, qué está pasando también en Río Blanco. Sobre Quimsacocha se escucha más, allí está Dandy Precious Metals generando una serie de actividades en Victoria del Portete, en Girón, en San Gerardo, en la ciudad de Cuenca, con una constante, permanente infiltración en actividades de los más diversos tipos, desde auspiciante de exhibición o concurso de canes, pasando por contribuciones a proyectos sociales de la esposa del presidente para trabajar por mujeres víctimas de la violencia, hasta en los partidos del Deportivo Cuenca. Y vamos a rogar en cabina que nos pongan nuevamente lo que pasó en el último partido con la Liga, la publicidad de Dandy Precious Metals apoyando al Cuenquita en esa publicidad, y esa infiltración continúa en todos los órdenes de actividad en esta ciudad, influyendo incluso en medios de comunicación, periodistas e influencers. Esto es sumamente delicado, pero cuéntenos usted, ¿qué pasa allá en las cercanías de la mina, en las poblaciones mencionadas? Una tristeza cómo se meten hasta en el deporte, que es el rey de los deportes, del fútbol. La Dandy Precious Metals apoyando al Cuenquita. Antes estuvo ahí en Gol, y también para Ripley entró a los sentimientos más enraizados que tiene nuestro pueblo cuando financió la construcción de una capilla católica en Victoria del Portete. Y así siguen socializando, entre comillas, pero penetrándose, dividiendo a las familias, fracturando a las comunidades. Esto es un acontecer que es una constante en todo el mundo, y aquí no deja de ser una excepción. ¿Qué es lo que pasa en Quimsacocha, en Girón? Mientras en el 2011 se ganó una consulta comunitaria en Tarqui, Victoria del Portete, al año siguiente, 2012, iniciamos un proceso para llevar a cabo la consulta popular en Girón, que a los 8 años se dio en el 2019, el 24 de marzo del 2019, se obtuvo una victoria del 87%,
Y al año siguiente, perdón, a los 2 años, en el 2021, la empresa INB Metals en ese tiempo, que luego transfieren a Dandy Precious Metals con cuantiosas ganancias, presenta una demanda de inconstitucionalidad a la resolución del Consejo Nacional Electoral, en ese tiempo presidida por un querido cuencano y académico como es el doctor Gustavo Vega Delgado, que da paso a la consulta popular del pueblo de Girón después de 8 años, porque de acuerdo al artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dispone que si la Corte Constitucional, que en ese tiempo estuvo cooptada por el gobierno de Correa, no emite el dictamen favorable dentro del término de 20 días, se entiende que el dictamen es favorable, es un dictamen tácito, es un dictamen ficto. Con esa argumentación, el Consejo Nacional Electoral, presidido por el doctor Vega Delgado, da paso a la consulta popular. Ante eso impugna a la empresa minera ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, presidida por otro cuencano, el doctor Salgado Pesantes, Hernán Salgado Pesantes, declara inadmisible porque perdió competencia la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de esto, presenta una demanda de inconstitucionalidad ahora Dandy Precious Metals, queriendo anular la consulta popular de Girón. Y precisamente, y lo curioso, presenta la demanda ante el CNE, pero no nos cita, no nos notifica a la tercera parte interesada, es decir, al pueblo de Girón, a los que protagonizaron la consulta popular, y que serían, en este caso, si se anula la consulta popular, los afectados. Lo hacen a espaldas, totalmente a espaldas. Recién nos enteramos, la audiencia ha tenido que realizarse en el mes de abril, ventajosamente se difiere para el mes de mayo. De mayo pide la Dandy Precious Metals que se difiera, y ahora va a ser esta audiencia de hoy en 8, el viernes 14 de junio, en la Corte Constitucional. Va a ser la audiencia para ver si la consulta popular de Girón tiene vigencia o no tiene vigencia. Es decir, la empresa minera, este rato, aliada con el gobierno, donde le cooptan a la señora primera dama, y no sé qué apoyos económicos estará entregándoles, a cambio de tener esa relación, para mí, completamente incestuosa entre el poder político y el poder económico. Más incestuoso aún es lo del Ministerio del Ambiente, doblegado a las políticas del gobierno central sin ningún grado de independencia, de acción propia, simplemente siguiendo las políticas pro-extractivistas. Parece que no existiera el Ministerio del Ambiente. A mí me da una tristeza gigante de tener un ampuloso ministerio, con nombre ampuloso, Ministerio de Agua, Ambiente, Transición Ecológica, pero que lo menos que hace es valer su nombre, a pesar de que hay técnicos capaces, profesionales dentro de ese ministerio. Y esta falta de control, doctor Pérez, también preocupa enormemente, no solamente por lo que está ocurriendo, la toma de decisiones del gobierno respecto de Quimsacocha. En Río Blanco la situación también es compleja y se agrava cada vez más. Hace poquitos días otra vez se denunció la presencia de maquinaria, de volquetas que están trasladándose y saliendo. Incluso se llegó a decir que estaban sacando material de Río Blanco. Por un lado se alerta por parte de los comuneros que la empresa seguiría operando, pero la empresa en cambio dice que se trata de mineros ilegales. Bueno, en el Ecuador, y creo que en el mundo entero, por el Estado no hay que esperar nada del Estado. En el Estado arriba es bla bla bla, y si no es bla 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 es fustigar, desplazar, despojar los territorios de las comunidades. ¿Quiénes realmente están defendiendo sus territorios, el agua, los bosques, la biodiversidad, los páramos, las fábricas naturales del agua? Son las comunidades. Y de lo que me consta en Río Blanco, quienes defienden y evitan que entren gente, ya sea la minera en ese tiempo que estuvo Hyunfeld South America, de capitales chinos, y minería ilegal, son las comunidades. El Ministerio del Ambiente no existe, cuando es un deber del Estado, a través del Ministerio del Ambiente, con policía, Fuerzas Armadas,
estar vigilando, controlar, y si encuentra algo, alguna actividad ilícita, de expulsarlo, de sacarlos de ahí. Pero no, son las comunidades las que vienen haciendo. Por eso siempre creemos y confiamos en que sin las comunidades ya nuestros páramos, el Cajas, Quimsacocha, Río Blanco y todos los sectores que están acá en Gualaceo, en el Sixi, en Pucará, en Santa Isabel, en Girón, en Nabón, sin las comunidades prácticamente estarían invadidos, como están invadidos las concesiones, pero no pueden entrar porque las comunidades han sido las guardianas y han sido históricamente. Yo recuerdo que en 1990 el pueblo de Jima se levantó y logró liberarse de la Newmont Mining Corporation, de sus páramos. Asimismo en San Bartolomé, como dijimos, o en 1992 en la provincia de Bolívar, también de la Río Tinto, en el pueblo Mazabalí, Salinas, y ha sido así una constante. Entonces, mi llamado es que no hay que perder la esperanza. Esta lucha no es de velocidad, esta lucha es de resistencia. Y justamente lo que hablábamos y conversábamos y seguimos debatiendo en el ámbito académico y fuera del país, fuera de nuestras fronteras, es conocer, por ejemplo, que a los 160 años, escúchese bien, a los 160 años lograron liberarse de las extractivas el pueblo maorí, el río Wanganui, en Australia, que venían luchando, es decir, 3 generaciones, casi 4 generaciones, para hacer que se vuelva sujeto de derechos el río Wanganui, a los 160 años. Doctor Pérez, el tiempo lamentablemente se nos agota. Quisiera dejarle con una última pregunta. ¿En qué quedó esa ley que venía gestionando en la Asamblea Nacional anterior la legisladora de aquí de la provincia de la Suay, Gloria Astudillo? Una ley que pretendía imponer responsabilidad a las compañías mineras, petroleras, a perpetuidad. Ese era el espíritu de esa ley. Lastimosamente, esas lindas iniciativas de la doctora Gloria Astudillo y otros más que han tenido, duermen en el sueño de los justos, deben estar completamente archivadas. Ahí hay miles de proyectos de leyes, pero solamente las que sacan a relucir o se impulsan son aquellas que les benefician a las multinacionales forestales, petroleras, mineras, los que los gobiernos les interesa y lo que los legisladores están también haciendo la sinfonía al gobierno. Entonces, prácticamente quedó como una linda iniciativa, un lindo proyecto. Conocí ese proyecto, pero hasta ahí quedó. Ojalá algún legislador de los 5 que tenemos de la provincia recoja y pueda pulirlo, pueda mejorarlo, pueda ampliar si es necesario, o como esté, debería impulsarlo, porque eso hace falta. Si bien nosotros tenemos una constitución de la República en la parte dogmática muy buena, que es reconocida, es la primera en el mundo que reconoce derechos de la naturaleza y derecho humano al agua, y que 2 años después de haberse expedido acá en el 2008, las Naciones Unidas lo reconoció en el 2010, pero tenemos unas leyes, es decir, normas infraconstitucionales que son completamente perversas. Mire usted, la ley de aguas está declarado inconstitucional, pero para que no quede un vacío gigante, la Corte Constitucional dijo, hasta que se apruebe la nueva ley, queda vigente, pero es declarada inconstitucional, que lo pusimos como Ecuarunari, como CONAI, la ley, el reglamento y el instructivo de juntas administradoras de agua. Tenemos una ley de biodiversidad que es contraria a lo que dispone la Constitución de la República. Tenemos una ley de minería que es pero absolutamente en contravía con lo que hablan los derechos de la naturaleza. Tenemos una ley de soberanía alimentaria que igualmente hace bemoles y hace ruidos con respecto. Deberían sintonizar. Lo correcto es que las leyes lleguen a materializar a través de una regulación lo que dice la norma constitucional, pero no se hace. Lo bueno es que tenemos una Corte Constitucional que, con la presencia de Ramiro Ávila Santamaría, de Agustín Grijalva, del doctor Hernán Pesantes y otros, han dado algunas sentencias que han sido emblemáticas y es jurisprudencia obligada. Caso Río Monjas, caso el Bosque Cedros. El tiempo, doctor Pérez, realmente se nos ha agotado ya. Queremos agradecerle mucho. Comentar nada más que
No sabemos cómo, pues el marco legal no fue aprobado por los ecuatorianos, esto del arbitraje internacional. Este contrato para explotar Cascabel con la minera Sol Gold incluye también un arbitraje internacional por 33 años que estará vigente durante el tiempo de concesión de estas 5.000 hectáreas. Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. Solamente, ingeniero, para comentar de esta ley, eso es inconstitucional. Como inconstitucional es igual, el presidente Lasso suscribió un arbitraje internacional en el caso Quimsacocha. En caso de conflictos entre la Dandi Precious Metals y el Estado Nacional, tendría que llevarse eso al arbitraje en Nueva York. O sea, es un renunciamiento de la soberanía. Esos son los gobiernos vendepatrias, pero por lo menos en el Ecuador hay comunidades ecologistas jóvenes que están dispuestos a defender su soberanía porque el Ecuador no está en venta. Gracias al doctor Yacu Pérez Huartambel, ex candidato a la presidencia y un luchador permanente por los sistemas de agua aquí en el austroecuatoriano. Son las 8:09.